Ahora, dentro de, dentro de la resolución 312, ¿sí? Me habla a mí sobre una evaluación inicial, ¿sí? Esa evaluación inicial, ¿en qué consiste? Claudia Yasmín, Señor, ¿en qué consiste esa evaluación inicial? la evaluación inicial pues es la que me determina en qué rango tengo el sistema de gestión, ya sea crítico, ya sea aceptable o ya sea... Y se me olvidó la otra. Se me olvidó la otra, profe. Ay, ya me olvidó. Bueno, No, y desde tranquila. ahí, o sea, desde esa evaluación inicial me permite empezar, como quien dice, a mirar cuáles son esas necesidades que se presentan en mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿en qué tengo que empezar a trabajar? Empezar a cumplir poco a poco el sistema de gestión y de pronto lo que lo que no lo podamos realizar nosotros como profesionales, de pronto vamos a tener siempre el acompañamiento de la ARL, debemos contar con la absoluta participación del empleador, que muchas veces se ve, como le digo yo, difícil, ¿sí? Para que aprueben todo, pero esa evaluación inicial lo que me sirve a mí es como tener una base o tener algo de donde empezar a partir para empezar a hacer la estructura de ese sistema de gestión. Listo. ¿Alguien levantó la mano? Prisley Saray. Grado de cumplimiento de la empresa. Bueno, vamos a hablar un momento de los estándares mínimos, ¿sí? Y ahorita hablamos de la identificación y de la evaluación inicial. La 312, pues conocida pues anteriormente, pues era la 1111 y supuestamente eh, la fase para la implementación, pues prácticamente cumplir era hasta el diciembre 31 del 2017, pero igual miren que no se ha cumplido, ¿sí? En este caso, pues en la jerarquía de la legislación, pues tenemos el decreto 1072, ¿sí? Pues que ya empezamos a hablar de sobre el decreto, hay un objeto, ¿sí? Que hay un campo de obligación sobre ese sistema que toda empresa debe, pues, aplicarlo, implementarlo, ¿sí? Y pues se debe tener, pues, muy claro una cosa, pues, es el sistema de gestión y pues y otra que muy diferente son los estándares mínimos, o sea, hablamos de la resolución 312, ¿sí? Del 2019, pues donde trata que los estándares mínimos que serán pues evaluados, ¿sí? Es decir, que hay que tener en cuenta que la resolución pues no omite o como es la palabra, o no desconoce que se deben implementar otros aspectos legales de obligatorio cumplimiento y pues aplicables a la organización o a la empresa, ¿sí? Pues en estos, pues estos estándares, pues miren que estos estándares mínimos, pues son justos a la medida del tamaño de la empresa, ¿sí? De acuerdo al número de trabajadores, el tipo de riesgo, ¿sí? Pero ojo, pues, como lo decíamos ahorita, que pues que el desconocer la norma, ¿sí? No lo exime a uno de cumplir, ¿sí? Y pues lo definido pues en la normatividad nacional vigente, colombiana, ¿sí? Y pues que eh, se debe pues se debe pues cumplir con esos ítems en la resolución 312, ¿sí? Aplicar pues correctamente la legislación, pues en este caso pues nos va a evitar un poco de dolores de cabeza a futuro, ¿sí? Con eso se busca pues que esa resolución 312 se cumpla, ¿sí? Ustedes saben que, pues, año tras año, ¿sí? Eh, una empresa, ¿sí? Pues cualquiera que sea su tamaño, sí,
pues debe planear y pues plantearse objetivos pues acorde pues al alcance y de la empresa, ¿sí? Y pues no proponerse pues a veces cumplir metas en los cuales no va a decir pues, no va a dedicar los recursos necesarios, ¿sí? Y pues aquí pues con la resolución 312, ¿sí? Nos va a ayudar pues a esa evaluación inicial que se necesita, o sea, con lo que realmente cuenta la empresa en ese momento, ¿sí? Entonces hablamos si cuenta con una política, unos objetivos, ¿sí? Capacitaciones, si ha asignado responsabilidades, ¿sí? Y pues todo eso va a ser pues referente al cumplimiento, ¿sí? Y por eso hablamos pues por decir del tamaño de la empresa según el número de trabajadores y el grado de riesgo que desarrolla su actividad. Por eso hablamos menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, ¿sí? Y pues de acuerdo pues con el grado de ese riesgo, ¿sí? Con ello el número de estándares que se deben aplicar. Y en ese caso, pues de 10 o menos trabajadores, sí, me dice a mí que pues para empresas de 10 o menos trabajadores clasificados en los riesgos 1, 2 y 3, pues me indica que se debe cumplir, ¿sí? 7 estándares mínimos. Y cuando son empresas de 11 a 50 trabajadores, clasificadas en riesgo 1, 2 y 3, pues se deben cumplir 21 estándares mínimos. Y cuando hablamos, pues, en el sector agropecuario, ¿sí? Unidades empresariales del sector agropecuario, que sean de 10 o menos trabajadores permanentes, en este caso, clasificados también en riesgo 1, 2 o 3, se deberá cumplir con 3 estándares mínimos. Y cuando hablamos de 51 trabajadores, ¿sí? Cuando sean de 51 en adelante, pues clasificados con riesgo 1, 2, 3, 4, 5, pues se deberá implementar todos los estándares en este caso, que son 62, ¿sí? Ese, pues, así como lo dijo, pues, la compañera acá, pues, Saray, es cumplir, pues, el grado de cumplimiento de la empresa, ¿sí? Y cuando hablamos del grado de cumplimiento de una empresa, si está en estado crítico, por decir, ¿sí? Y cuando hay una empresa está en estado crítico, ¿qué se debe hacer? Pues mandarlo a arreglar, ahí sería como empezar a implementar, ¿no? Todo lo que falta y evaluar qué es lo que contribuye a que esté en riesgo la seguridad del trabajador. ¿Sí? O sea, si hay un estado crítico, ¿sí? O un estado aceptable, o un estado moderadamente aceptable, pues yo tengo que tomar que unas acciones referente a esa valoración, ¿sí? Porque hay un criterio, pues hay un puntaje, hay una valoración y pues hay una acción o unos planes de acción que tengo que pues tomar yo frente a esa valoración, si es un estado crítico, moderadamente aceptable o aceptable, ¿sí? O sea, aplicar el plan de mejoramiento conforme pues a la evaluación de esos estándares mínimos, ¿sí? Entonces, ¿y eso quién lo hace? El responsable de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso cuando me habla sobre la evaluación inicial, pues yo tengo que identificar los peligros, ¿sí? De la empresa, de los trabajadores, de los procesos, ¿sí? Y cuando me habla a mí de una evaluación inicial, pues la evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud de trabajo para establecer el plan de trabajo anual, ¿sí? Esas actividades o metas, ¿sí? Y pues el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, pues se debe, ¿sí? Pues como yo les había dicho al principio, se debe implementar o diseñar, ¿sí? O sea, hacer, pues cuando vaya uno a implementar o a diseñar ese sistema, pues se debe hacer la evaluación inicial, una autoevaluación, ¿sí? Conforme pues
a la normatividad legal vigente. Y la evaluación inicial pues debe pues incluir o sea, unos aspectos, en este caso pues la identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, incluyendo los estándares mínimos, la verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, la identificación de las amenazas y evaluación de vulnerabilidad. La evaluación pues debe incluir la identificación, la verificación de la identificación de peligros, la identificación de las amenazas y la evaluación de vulnerabilidad, la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, el cumplimiento del programa de capacitación anual, la evaluación de los puestos de trabajo en marco de los programas de vigilancia epidemiológica, la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, y el registro y seguimiento de los resultados de los indicadores definidos en el sistema de gestión, o sea, lo que yo pueda medir, accidentes, enfermedades, el ausentismo laboral, ¿sí? Hacen pues referente a esos indicadores. Todos los empleadores deben realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos últimos años en la empresa, ¿sí? La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud del trabajo. El empleador o contratante pues debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Esta información la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad y salud del trabajo. Hay muchas empresas, miren, que pues no tienen cómo pagar un responsable, ¿sí? de seguridad y salud de trabajo. Entonces, esas empresas, ¿qué hacen? Si no cumplen con el sistema de gestión, cerrar la empresa, acabar la empresa, ¿o qué pueden hacer? Solicitar asesoramiento a la ARL. Solicitar exacto. Entonces, ¿cuáles dentro de las obligaciones de la ARL, cuáles son? Ahí está. Brindar asesoría técnica en la implementación del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, ¿es obligatorio? ¿Sí o no? Sí, o sea, dentro de esas obligaciones que tiene la ARL con la empresa, ¿sí? Dentro de la empresa, si no hay un COPAS o si hay un vigía, entonces la asesoría técnica para la implementación de ese sistema de gestión, ¿sí? Entonces, ¿esa obligación de la ARL? Sí, lo debe hacer. Entonces, muchachos, ¿entendido hasta ahí lo que hemos trabajado hoy sobre el sistema de gestión? Se los pasé así con la ley para que pues ustedes vieran de dónde salen las cosas. Profe, ¿sabe ahorita qué es como, digámoslo así, como la situación del momento? Las empresas que quieren obligar a los trabajadores a que se realice la vacunación. Y créame que es un tema que Sí, uno lo tiene alarmado, porque cada quien tiene, como que dice, pues su integridad humana, como sus principios, sus valores, y hay empresas que están presionando a los trabajadores a obligarlos a que tienen o tienen que tomar la vacunación, y es un tema complicado. Sí, eso estaba leyendo yo hace días por ahí, que hay empresas, que hay trabajadores que no se quieren vacunar en las empresas, y entonces referente a eso, ¿qué hace la empresa? Sí, ajá, pero o sea, tener claro que nosotros no podemos obligar a los trabajadores a que se apliquen la vacuna, no los podemos obligar, pero sí los podemos sensibilizar, a hablarles a ellos sobre los beneficios, sí, sobre la vacunación, sí. Entonces es lo único que nosotros podemos llegar a hacer. Pero si llegado caso un empleador, que ustedes vean que lo están obligando a algún trabajador a que tiene que o sí aplicarse la vacuna, o si no lo despide, o si no le hace una sanción, realmente no se puede.
Es que eso puede plantear un conflicto en el ámbito laboral, ¿sí? Entre el trabajador si no quiere vacunarse, ¿sí? Y pues es obligación, sí o no, pues que el trabajador se vacune. No, no es obligación. Hasta el momento no, pero sí están estudiando ese proyecto, bueno, ese proyecto no, perdón, esa situación para volverlo como, o sea, está en el Congreso, lo están mirando para poderlo Sí, colocar como obligación. exacto, es que, o sea, el empresario, por decir, la empresa no puede obligar a vacunarse al trabajador. Sí, ustedes saben que, pues, depende, pues, hay mucha gente que, pues, ahorita con los casos de que al principio que empezó a vacunarse la gente, no, que se vacunó Juranito, se murió, que en Italia se vacunó otra persona, se murió. Sí, entonces la gente le tiene, pues, fobia a eso, sí, por decirlo así. Y pues en estos casos, pues la empresa no puede obligar a vacunarse a un trabajador, ¿sí? Pero así como tú lo dices, hay que empezar a sensibilizar a la gente, ¿sí? A mirar por qué es importante de vacunarse, ¿sí? Sí, por lo menos Eh, esta mañana tenía el caso en una empresa que estaba pasando eso, que le iban a hacer su llamado de atención, porque estaban alarmados que el trabajador le había dicho que él no se iba a colocar, tiene 54 años, y él dijo que él no se iba a colocar la vacuna porque él pertenecía a una religión y la religión no se lo permitía, ¿sí? Entonces, digámoslo eso así, está, la eso jefe está, de talento humano estaba como quien dice, no, es que hay que hacer el seguimiento, sígalo, pregúntele todos los días, o sea, todo, ¿sí? Entonces, no, que yo entonces cuando, pues afortunadamente, pues entramos ahí como en esa discusión, pues no discusión, sino socialización, sino, o sea, interacción, ¿sí? Que hubo con ella, se le explicó el motivo, se le explicó que no era obligación, pero de todos modos esa insistía en que le pasara un comunicado, que le pasara no sé qué. Yo le dije, no, porque nosotros no podemos, nosotros desde la parte de seguridad del trabajo no podemos acusar al trabajador, no lo podemos hacer, no es podemos que, obligarlo. mira, muy fácil. En ese caso, el trabajador puede alegar que no existe obligación legalmente, ¿sí? Y pues, por decirlo así, están atentando contra sus derechos individuales, ¿sí? En este caso, o sea, a la libertad de elección sobre su propio cuerpo o salud, ¿sí? Tiene, en este caso, el trabajador tiene la autonomía de, por decirlo, como si fuera un paciente, ¿sí? Y si yo digo, no, yo no me voy a vacunar, pues no me vacuno, a mí quién me va a obligar, ¿sí? Si hay una norma que lo dice, listo, me vacuno, ¿sí? Pero en estos casos, o sea, el trabajador puede alegar que no existe ninguna obligación legal frente a esos casos. Pues las obligaciones sobre el sistema, las responsabilidades que tiene el trabajador, las obligaciones que tiene la empresa, las obligaciones que tiene la ARL, ¿sí? La documentación requerida sobre la evaluación inicial